Bienvenidos a esta serie de vídeos que estamos hablando sobre los derechos humanos en los campos de refugiados de todo el mundo, de forma especial en África, pero de forma muy especial en lo que está ocurriendo en los campos de Tinduf, a pocos kilómetros de la costa española, donde la situación es dramática, sobre todo con infancia utilizada sin rubor ninguno, ni ética ninguna, ni moral, para la guerra, las niñas como esclavas sexuales y la población ahí retenida, secuestrada en la mayor pobreza absoluta para beneficio de sus clases dirigentes. En nuestro anterior vídeo informativo, como quieran ustedes llamarle, pues hablábamos de la situación de los derechos humanos en los campos de refugiados a nivel general. Esta ocasión vamos a hablar, como ya anticipamos, de la situación en los campos de Tinduf, en Argelia, que reúne sin duda alguna todos los males y vulnera absolutamente toda la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Todos los artículos, todos los artículos de la Carta de Derechos. Empezando por recordar que un campo de refugiados es un campo de personas que están refugiadas, que por supuesto, y que por tanto necesitan la ayuda de toda la comunidad internacional de Naciones Unidas. Pero al mismo tiempo, precisamente porque está al amparo en Naciones Unidas, la comunidad internacional, pues deberían de respetarse los derechos humanos, sobre todo los referentes a la Carta de Naciones Unidas y sobre todo a la Carta de los Derechos de los Niños. Vamos a repasar un poco cuáles son las vulneraciones más importantes que se cometen en los campamentos de Tinduf. Recuerdo, son responsabilidad territorial de Argelia y bajo el dominio de la banda armada del Polisario, que yo me atrevo a calificarla de terrorista, y no me quedo corto porque en efecto son casi 300 atentados los que han llevado contra ciudadanos españoles y marroquíes, entre ellos pescadores de las Canarias y trabajadores de los fosfatos, que hubo bastantes muertos, bastantes heridos, y a los españoles no se nos olvida ninguna víctima de terrorismo, y en este caso ocasionado por la banda armada del Frente Polisario. Es importante resaltar esto para saber con quién nos estamos enfrentando, de quién estamos hablando. Que no estamos hablando de una asociación recreadora deportiva benéfica que se dedican a cuidar gente. No, son una banda armada que se dedican al terrorismo cada vez que pueden o a atacar a quien sea o a ocasionar muerte. Pero no solamente eso. Y vuelvo a repetir, es la situación que se vulneran en los campos de Tinduf, que es terrorífico. Una de las principales cuestiones que se recogen en la Carta de Derechos de Naciones Unidas, cuando recordábamos todos ya que todo el mundo tiene derecho a una nacionalidad, tiene derecho a un pasaporte, a una pertenencia a un Estado, y que ello se vulnera en los campamentos de Tinduf. ¿Por qué? Porque las personas refugiadas de los campamentos de Tinduf no tienen pasaporte. Y no tienen pasaporte porque Argelia no lo reconoce como argelino y no le da pasaporte. Marruecos no puede porque tampoco viven allí, tampoco saben quiénes son, no hay un censo, que es otra cosa que hablaremos. Y por supuesto la República Saharaui Democrática no existe, ni está reconocida por Naciones Unidas, ni con capacidad de nada, sin capacidad de otorgar nacionalidad, puesto que la nacionalidad saharaui no existe, igual que tampoco existe el pueblo saharaui, que también hablaremos de ese tema en otro vídeo. Entonces, cuando no hay un pasaporte, las personas se quedan en una situación conocida como apátrida, y por lo tanto tienen muy limitado la capacidad de movimiento. Se queda en una situación, en un limbo jurídico muy difícil de solucionar. Y eso vulnera de forma clara uno de los derechos fundamentales en la Carta de Derechos de las Naciones Unidas.
Otro de las vulneraciones que se hace de la Carta de Naciones Unidas dentro del campamento de Tinduf es la ayuda humanitaria que se le hace llegar y que no les llega. No les llega. En las últimas resoluciones del Consejo de Naciones Unidas se recuerda al Frente Polisario de qué ocurre con los alimentos, qué ocurre con la ayuda, que por más ayuda que se manda, no se supera el estado de pobreza en los campamentos. Eso a pesar de la cantidad de millones que se envían. Y se recuerda a los demás países que hay que incrementar la ayuda, pero se incrementa la ayuda al mismo tiempo que no se sabe en qué se utiliza, pues hay un verdadero problema de hacer llegar ayuda humanitaria a las personas que están en el campamento, ¿no? Y otra de las cosas graves que hay con ese sentido es la falta de un censo. O sea, si no hay un censo en los campos de refugiados, tal como ordenan la Carta de Naciones Unidas, tal como ordenan las resoluciones de Naciones Unidas, es muy difícil controlar qué ayudas se necesitan, para cuánta gente, cuántas raciones se deben de enviar y en qué condiciones. No hay un censo, no se sabe cuántas personas hay ahí, de qué nacionalidad son, ni de dónde provienen, ni a dónde van. Si no tenemos un censo de las personas que hay ahí, pues es muy difícil saber cuántas personas hay y cuántas personas hay que ayudar. Esto es un hecho, y eso es un hecho que muchos reclaman un referendo, pero para hacer un referendo hace falta un censo. Y se niegan continuamente a tener un censo. ¿Y por qué se niega a tener un censo? Pues muy fácil. La respuesta es fácil. Porque no se quiere. No se quiere. Si no sabemos cuántas personas hay, no podemos tener un control exhaustivo sobre el destino de la ayuda, ni a qué se utiliza la ayuda. O sea, no quieren tener un censo, porque tanto que hablan de la población saharaui autóctona proveniente de Marruecos, pues no sabemos cuántos hay. Se prevé que hay un 10, un 15% de toda la población de Tinduf sea originaria de Marruecos. El resto no se sabe. Entonces, un referendo descubriría esa falta de datos reales sobre las personas que están allí refugiadas, y eso es muy importante. Otra cosa muy importante en el sentido es, pues, la gente que vive de este negocio, porque al final se ha convertido en negocio, porque si no se para de enviar ayuda y esta ayuda no llega a la población autóctona y refugiada, ¿dónde se quedan esos dineros? No hay control. No hay control absoluto. Y eso es un grave problema. Sabemos dónde va. Sabemos dónde va. Que a las clases dirigentes del Frente Polisario que viven en España, en casoplones espectaculares, sus hijos estudiando en las universidades españolas y universidades europeas, mientras que a Tinduf van los médicos españoles con toda su buena voluntad y tienen que llevarse las tiritas, porque es que no hay ni tiritas en los hospitales, y ya no voy a hablar, del estado de educación, porque es más nefasto todavía. Si no hay falta de movimiento, hay otra cosa peor todavía, que es los secuestros. Cuando a una persona con derecho a moverse tú no le permites que se mueva, aunque tenga identidad, aunque tenga pasaporte, estás secuestrando a una persona. Y eso ocurre en los campos de Tinduf. Muchos de estos niños que llegan a España con ese programa llamado Vacaciones en Paz, que llegan a España y como ya no hay tantas familias como antes, porque ya se está descubriendo el negocio este, pues los niños se han llegado a repartir y se llegan a repartir en la puerta de una gasolinera buscando familias así a lo pronto. Hoy ha salido en la prensa española que se estaban buscando familias desesperadas ya en el País Vasco, en Euskadi Rías, porque no había familias para acogerlos. Pero ¿qué familia española va a acoger a un niño saharaui con la cantidad de problemas que eso supone? Niños que se quedan aquí abandonados con graves enfermedades, con graves secuelas psicológicas.
enfermedades que necesitan operaciones clínicas graves. ¿Y con qué permiso si los padres biológicos no están? Bueno, pues las familias españolas que los acogen tienen que ir de organismo en organismo hasta que esos niños puedan tener una mínima documentación para que se les pueda operar o que se les pueda meter en un colegio. Y después de muchos esfuerzos, esa familia española consigue una documentación para el niño. Se le consigue un pasaporte español, una nacionalidad española. Y confiados en que pueden ir a los campos de Tinduf a visitar a sus familias biológicas, pues se encuentran que no, que una vez que llegan allí no pueden salir de allí. Voy a dar varios nombres que están en la prensa, que no me estoy inventando, y que hoy están secuestradas en los campos de Tinduf y en Argelia. Pongo el caso más reciente de Filermin Shahid Min Darusi, una mujer española de 18 años secuestrada por el Frente Polisario mientras visitaba a su familia en Tinduf. Otra, Manjouba Mohamed Hadif, alias Mayuba, por entonces de 23 años y que sigue secuestrada en los campos de Tinduf. Daya Mbarek Selma, de 25 años, y ambas desde 2014 secuestradas en los campos de Tinduf. O Maloma Morales, de Mato, de 25 años de edad y secuestrada desde 2015. Personas con nacionalidad española, con pasaporte español, y están secuestradas en los campos de Tinduf. Muy serio, ¿verdad? Pues eso está ocurriendo en los campos de Tinduf ante la mirada hacia esos lados del propio gobierno de argelino y de muchas organizaciones internacionales que ya deberían de poner orden en este sentido. Otro escándalo bastante más importante es el de los niños soldados. En este caso quiero recordar que la principal obligación social y familiar y de las organizaciones internacionales de los derechos humanos es la protección de la infancia. Los inocentes que es de todos y el futuro de la sociedad. Los artículos 38 y 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1989, son claros de obligación cumplimiento moral y ético. Es por ello que debe poner el foco en la inhumana utilización de la infancia para la guerra en todo el mundo, pero de forma muy especial, como vamos a ver en los campos de Tinduf. La banda armada de Polisario, y aquí estamos viendo las imágenes que os estoy pasando, no tiene el menor reparo, ni ético, ni moral, ni de ningún tipo en usar a los niños para la milicia, en utilizar a los niños para el entrenamiento militar y después enviarlos a la guerra, porque los mandan. Bueno, es que viendo las imágenes ya yo creo que es suficientemente claro. Pero al mismo tiempo, cómo se utilizan las niñas como esclavas sexuales. Niñas que son vendidas muchas veces a bandas terroristas del Sahel como esclavas sexuales. Y ya lo último, que ahí está la prensa, no lo estoy inventando, es cómo la policía española está investigando los vídeos de pedofilia, vídeos de carácter sexual con niños saharaui. Muy fuerte. Todo ello nos lleva a pedir a las organizaciones internacionales que dejen de considerar los campos de Tinduf como campos de refugiados para que sean declarados campos de detención ilegal, campos de concentración, que es lo que en realidad es. Y para terminar, voy a, de forma muy breve, ver lo que dice la UNICEF sobre la utilización de los niños para la guerra. La UNICEF
La UNICEF dice que estos niños soldados sufren grandes traumas físicos, psicológicos y irreversibles. Lógico, ¿verdad? Que dificulta el regreso a su vida normal. Hay muchos que son irrecuperables, ¿eh? Hay muchos niños que, aunque una vez que terminan o que crecen siendo niños soldados, pues la única salida que tienen es irse a las bandas terroristas internacionales y buscarse la vida allí, ¿no? La pérdida de la familia desde muy jóvenes, falta de identidad, falta de moral, falta de ética. Se da en muchos casos en que los niños, para poder entrar en las bandas, que para ellos le comen el coco de tal manera que lo mejor que puede hacer un niño que tú vas a entrar en la banda a ser un soldado, ¿no? Es matar a sus padres. Matan a sus padres para demostrar a los demás que son capaces de ser terroristas. Ahí lo dejo. Las consecuencias, según UNICEF, pueden ser varias. Psicológicas. La salud mental de estos niños se ve para siempre afectada de diferentes modos y con distintas intensidades. Pueden sufrir ansiedad, depresión, trastornos de la conducta, algunas derivadas por el uso de drogas, agresividad, sentimientos de pérdida, soledad y desarraigo. Y las físicas. Heridas derivadas de conflictos o bien torturas o abusos sexuales por parte de los cabecillas o compañeros del grupo armado. Las mutilaciones, la desnutrición y las enfermedades de transmisión sexual es cosa común dentro de los niños soldados en los campamentos de Tinduf. Horror, ¿verdad? Tampoco el síndrome de abstinencia, que es un grave problema. En el caso de las niñas, embarazos no deseados y tempranos, a causa de los abusos, otra cuestión que nos encontramos con facilidad en los campamentos de Tinduf. Y todo eso, evidentemente, con el desastre que ocasiona para su salud física y psicológica. Por ello es urgente y de justicia insistir en la propuesta de una urgente, profunda investigación por parte de la comunidad internacional y de la sociedad civil independiente, y ahí es donde entramos nosotros en funcionamiento, de este flagrante incumplimiento de derechos básicos del ser humano que afecta a la infancia por los indefensos y por los más necesitados que son. Como sociedad civil que somos, bien entrados al siglo XXI, en la que nos enfrentamos a cambios sustanciales que nos afectan a nivel global, no podemos permitir que continúen ciertas actitudes, y sobre todo estas actitudes que perjudican de forma plena el desarrollo de infancia, tal como se recoge en la Carta de Derechos, mucho menos cuando se trata de violencia intolerable. Es que los niños son el futuro de la sociedad. Y tendremos la sociedad del futuro que seamos capaces de inculcar a nuestros hijos. Si creamos una infancia sana, tendremos un futuro sano. Si creamos terroristas, tendremos una sociedad de terroristas. De mismo modo, y con respecto a la infancia retenida en los campos de Tinduf, por la especial situación de degradación social que sufre, a pesar de la ayuda internacional que recibe, volvemos a pedir, y esto lo hemos pedido ya 1000 veces, un corredor humanitario inmediato bajo los auspicios de las Naciones Unidas para que los menores puedan volver a Marruecos con sus familias y desarrollarse como niños que son dentro de la completa normalidad que merecen. Es el momento de asumir nuestras responsabilidades como sociedad civil y más como los niños. Y de ahí este llamamiento, impliquémonos todos en lo que está ocurriendo en los campos de Tinduf a pocos kilómetros de aquí. A pocos kilómetros de España sucede esto, con ayuda indirecta de muchos españoles de buena voluntad que no saben que cada duro que dan al Frente Polisario sirve para el enriquecimiento de sus dirigentes,
sirve para que vivan como dioses, mientras que los campos de Tinduf viven en la pobreza más absoluta y los niños son utilizados para la guerra, las niñas como esclavas sexuales, mientras se comete un verdadero genocidio infantil. Parémoslo entre todos.